Bienvenida a esta nueva clase donde vamos a estar viendo los 9 principios del diseño gráfico. Y vos te vas a preguntar, ¿para qué vamos a ver los 9 principios del diseño gráfico? Bueno, esta información está buenísima para el diseño visual de la marca y también luego te va a servir muchísimo para la creación de contenido. Si vos googleás los principios del diseño gráfico, te vas a encontrar con que hay teorías que nombran 6, otras teorías nombran 7, otras 12. Yo en este caso elegí esta teoría de estos 9 principios que me parece que están piolas para aplicar, y sin más preámbulos vamos a ir directamente a ver de qué se trata esta clase. Entonces, primero te voy a mencionar los 9 principios. Los 9 principios son el equilibrio, el contraste, el énfasis, las repeticiones y los patrones, la proporción, el movimiento, el espacio en blanco, la unión y la variedad. Vamos a hablar del primero, el balance o equilibrio, como quieras llamarlo. Todas las cosas en un diseño, todas las cosas que vemos, tienen un peso. Los objetos, el texto, los colores, los tamaños, las texturas, todo tiene un peso visual. Entonces es muy importante trabajar el balance en nuestras composiciones, generar sensación de equilibrio, sensación de calma cuando vemos un diseño. Entonces, por ejemplo, si los elementos tienen la sensación visual de tener el mismo peso, vamos a generar un equilibrio simétrico, ubicando, pensemos en un centro, ubicando los elementos en la misma proporción, en la misma medida, distancia en el diseño. Si los elementos generan visualmente un peso diferente, lo que vamos a hacer es ponerlos de forma asimétrica, y eso nos va a generar la sensación de que tienen el mismo peso, nos van a generar la sensación de balance, de equilibrio. Y si los elementos, por ejemplo, son variados, vamos a generar un balance más radial, es decir, como una flor. Por ejemplo, los elementos separados desde el centro se distribuyen en el espacio para generar esa calma en el diseño. Otro principio fundamental del diseño gráfico es el contraste. Este se utiliza para crear una diferencia obvia, para contrastar, para destacar algo en el diseño. En la composición se puede jugar con el contraste de colores, con el contraste de tonos claros y oscuros, con el contraste de formas pequeñas y formas grandes, de fuentes finas y gruesas, y infinitas posibilidades de jugar con el contraste. Pero es muy importante que para jugar con el contraste entiendas qué querés jerarquizar, es decir, dónde querés generar el foco, porque si generas múltiples contrastes, lo que vas a generar es como ruido visual, como confusión. Y entonces el contraste tiene que estar utilizado de manera inteligente para destacar algo bien específico. Y acá vamos al tercer principio, que es el énfasis. El énfasis es destacar el elemento más importante, y hace que la audiencia se concentre en ese punto específico. Un buen diseño con énfasis va a llamar la atención sobre la información concreta que nosotras queremos brindar. Y esto veo que se repite en muchísimos diseños donde quieren comunicar un montón de cosas a la vez y no se tienen claro qué es lo más importante a comunicar en esa pieza. El título del taller, quién lo da, ¿dónde es? ¿Qué es lo más importante a comunicar? Bueno, generar énfasis con el contraste, por ejemplo, es una forma de llevar la atención del público hacia donde queremos que preste atención. El cuarto principio del diseño gráfico es la proporción.
proporción es el tamaño relativo de los elementos del diseño en comparación con los demás. Surge de forma orgánica cada vez que armamos contraste y equilibrio. Muestra los elementos más importantes y señala también los menos importantes. Así, cuanto más grande es el elemento, más importante es, y lo contrario, cuanto más pequeño es un elemento, menos significativo suele ser. Cuanto más contraste se genere en un punto, más importante es ese punto de atención. Cuanto menos contraste, menos atención vamos a prestar. El quinto principio son las repeticiones y patrones. La repetición de un elemento, color, forma, figura, en el diseño se le denomina repetición y unifica los elementos de diseño, le da una especie de elemento característico. Ahora, esto tiene que ver mucho con lo que venimos hablando del branding. A veces una cree que hay que cambiar. Me acuerdo que una clienta me decía, no, es que es aburrido, siempre es igual. Y sí, siempre el branding tiene que tener tu mismo estilo. A ver, vas a tener una variedad de paleta de colores, una variedad de tipografías, pero si vos te estás cambiando los colores, las letras, todo el tiempo, no estás generando una identidad. Es como estás perdiendo justamente comunicar un estilo. Si tu estilo es ecléctico, si tu estilo es de diversidad, de muchos elementos, eso se puede transmitir en el diseño. Pero hay ciertos elementos que siempre se van a repetir. Con que vos le pongas el logo no basta para generar una sensación de unificación, para generar una sensación de identidad. No basta el logo. Tienes que tener elementos que se repitan, una tipografía en particular que siempre uses, un tono de color que siempre aparezca en tus diseños, un estilo de imágenes que se utilizan siempre. Eso genera esta sensación de identidad. El sexto principio es el movimiento. Como toda historia, un diseño debe tener un principio y un final. La forma en que el ojo recorre el diseño, la forma en que lee, genera un movimiento, a pesar de que lo que estemos viendo sea algo fijo. El movimiento le ayuda a hacer que la parte más importante del diseño sea el principio de su composición. Luego sigue lo más importante, luego lo siguiente y así sucesivamente hasta que toda la información es consumida por el público. Entonces vos pensás, si es una imagen estática, esa imagen tiene una composición. Esa composición genera un movimiento, genera un relato en la mente de quien está viendo ese diseño. Pasa con una imagen, con una foto o pasa con un carrusel, con una placa que tenga diferentes textos. Esos textos provocan una narrativa, provocan una historia. Vuelvo a este punto de la jerarquización. Cuando diseñamos estamos jerarquizando, entonces en la narrativa también estamos haciendo énfasis para generar movimiento en los puntos más importantes. Puede ser que un párrafo esté destacado, que una letra esté más engrosada, y este punto me encanta. Espacio en blanco, el principio del espacio en blanco. A veces creemos que un buen diseño es algo que tiene muchas cosas, muchos elementos, y la realidad es que no. Hay que dejar, como yo digo, aire, deja espacio donde haya vacío para que la composición sea mucho más armónica. A veces pensamos que hay que agregar más formas, más colores, más tipografías, otros elementos. Y la realidad es que la mayoría de las veces en el diseño hay que sacar cosas. Hay que sacar cosas para hacer énfasis, para jerarquizar,
para armonizar, para enfocar. El espacio blanco también puede ser aire, también puede llamarse espacio negativo, da a la composición un espacio para respirar y ayuda a que los otros elementos se destaquen. Así que no tengas miedo de pensar que el diseño está muy vacío, que al diseño le faltan cosas. No lo llenes de cosas, deja espacio en blanco. El octavo principio es la variedad. Para crear interés visual es muy importante mantener la atención de la audiencia durante más tiempo. Entonces se necesita variedad. La variedad hace que el diseño sea como explorable y genera en el espectador una sensación de mejor experiencia. La variedad tiene que estar ya disponible en el branding. Estos elementos que se repiten tienen que ser variables. Por eso usamos una paleta de colores, cierto tipo de imágenes, ciertos elementos. ¿Cómo generamos variedad dentro del mismo branding? Por ejemplo, usamos una publicación que tenga un video, que la imagen se ajuste a lo que nosotras queremos transmitir, y luego hacemos una placa con un color full, un color simplemente con texto. Eso ya solo genera variables. No es que necesitamos poner 10 imágenes distintas o 10 colores distintos, sino alternar las tipografías, los videos, la imagen dentro del diseño de nuestro branding. Por último, y no menos importante, la armonía. La unión visual se refiere a la armonía de todas las partes del diseño. Todos tenemos que ver que esas partes entre sí están dialogando y generan un universo en común, que generan una pieza única. Si en un diseño o, por ejemplo, en un feed de Instagram, a veces vemos imágenes que no combinan las unas con las otras, que parecen posts de cuentas totalmente diferentes, lo que estamos perdiendo es la armonía. La armonía tiene que ver con que lo que vemos responde a un mismo universo, que no hay nada que esté haciendo ruido. Entonces, para eso tenemos que lograr que lo que estamos construyendo componga una pieza en sí misma, que no sintamos que algo está sobrando. Si vos sentís en tu diseño que esto, ay, no sé dónde ponerlo, queda raro, qué sé yo, sácalo. No está siendo parte del diseño. No es armónico para esto que estás haciendo. Ahora sí, luego de ver estos 9 principios de diseño gráfico, seguimos con el diseño de tu marca y luego la creación de contenido. Gracias.